Él llegó aquí a Sarandí de Ji y, como tantos otros entrevistados que hemos tenido, también tiene sus recuerdos. Trenes que llevaban y traían alumnos, profesores destacados, y el momento en que tuvo que irse a la capital, como tantos otros, para poder hacer de su vida una carrera profesional. La avenida Sarandí es para hacer liceo, por supuesto. El liceo Sarandí tenía sus particularidades. Era el liceo de la región, venían de la Paloma. El tren ayudaba a comunicar, a traer alumnos. Venían de La Paloma y de Blanquillo, que venían de mañana y se iban de tarde. Y de Capilla del Sauce, o Sauce del Ji, venían los muchachos de mañana, llegaban al mediodía a Sarandí, iban al liceo y rápidamente volvían para tomar el tren de vuelta que los llevaba a Capilla del Sauce. Había un ómnibus viejo que lo manejaba el Osada, que era el bedelo, el auxiliar, lo que es el portero del liceo, y los llevaba a los muchachos. Iba a buscarlo a la estación, los traía al liceo y después del liceo los llevaba nuevamente. ¿Y eres un alumno aplicado? Normal. ¿Alguna vez copiaste? No, nunca. No me lo permitía mi orgullo personal, sí, sinceramente. Qué bien. En absoluto. Y si una cosa yo tomo de otra persona, hago mención expresa de que es de él. Pero yo nunca fui sobresaliente, porque no tuve no sé, capaz que podría haberlo sido, pero yo no estudiaba mucho tiempo. Ahora, igual en esa época, los muchachos, aunque fueran muy jóvenes, entrajados y tan así, eran como más cargados de responsabilidades, eran como mucho más grandes de lo que son los muchachos de ahora a esa edad, mucho más maduros. No lo sé, pero ahora tienen mucho más medios tecnológicos para aprender. En la primera etapa se desarrolla mucho más por todo la televisión y todo lo demás. Después no sé, porque la tecnología también anula algunas aptitudes que el ser humano tiene en sí mismo si las potencia. Y las comodidades de tener una calculadora o todo eso puede enervar algunas de las capacidades propias. Nosotros sabíamos de memoria para atrás y para adelante las tablas de multiplicar y dividir, y ahora no lo saben, y eso no creo que sea bueno. En fin, había buenos profesores en Sarandí, eran todos los profesionales, eran todos profesores, maestros, algunos maestros, y era muy lindo aquel ambiente del liceo. En el tiempo era Corvo el director, profesores destacados, estaba Loto Ríos, la señora de Ríos, estaba Desiderio, Gastaldi en dibujo, que era médico, el doctor Cabrera daba filosofía, Martínez Matonte daba geografía, historia, había 2 o 3 profesores. Primero fue Piris, que era un ex estudiante de Derecho que había ido a Sarandí, muy buen profesor. Estuvo Ugarte Mendía, en fin, en literatura, no recuerdo ahora quién nos daba literatura, Aguará daba química y física daba Viñoli, que era farmacéutico también. Después, en fin, era un grupo de profesores destacados. La profesora de español era directora de la Escuela 5, una señora muy enérgica y muy buena profesora también. Y siempre Petrini, historia, don Héctor, que lleva el Boulevard. Sí, es que la mayor parte de los profesores ahora los conocemos por los nombres de las calles. Claro. Seguro, sí, han pasado la historia. Pero fueron todos, un lindo grupo de profesores y aprendíamos bien, yo qué sé. Los libros en aquel tiempo eran los mismos por 4, 5, 10 años, mismos textos. Eso facilitaba el estudio para la gente que tenía pocos recursos, porque eran los mismos libros para todos los hijos de una casa. Y yo no tuve dificultades cuando después pasé a Florida, porque ya te digo, a Durazno había que ir, era difícil ir a Durazno a hacer preparatorio. ¿Cuánto tiempo estuvo en Sarandí entonces? Estuve 4 años, del 49, 50, 48, 49, 50 y 51. El 52, 53 en Florida, hice preparatorios y después ya vine a facultad. Pero mientras tanto hicimos muchas cosas. En la escuela, por ejemplo, hicimos teatro. ¿Ah, sí? Claro, había un grupo de teatro en la escuela. Y ¿Lo hacían en el Teatro Perna? ¿Representaban las obras? No, hicimos en la escuela rural, cuando estábamos afuera, hicimos en Manzavillá una actuación. Después en Sarandí hicimos gremialismo estudiantil y algunos concursos. Gané un concurso en Wander, me acuerdo una vez, por historia. Y después en Florida, sí, en Florida fueron 2 años muy llenos, muy plenos de mi vida, de los más lindos que recuerdo, tal vez, porque fui muy bien recibido por la gente de Florida, hice muchos amigos y ahí sí, periodismo estudiantil, periodismo político, periodismo independiente,
teatro, radioteatro y gremialismo estudiantil, a tal punto que fui nombrado después delegado de Florida ante la Federación Estudiantil Interior de Montevideo, ¿no? Una cosa curiosa, porque yo no era de allí, pero bueno. Y de ahí a Montevideo a estudiar, y como pasa generalmente a toda la gente, venís a Montevideo y cuando querés acordar, te atrapa la ciudad y quedás, porque trabajas acá, porque haces la carrera y te quedas en Montevideo, ¿no? ¿Y siempre supo que quería hacer la carrera de abogacía? Sí, sí, siempre tuve esa orientación. No tuve ¿Y cuál fue su primer trabajo acá en Montevideo? Bueno, yo trabajaba en ANCAP como auxiliar y después que me recibí empecé a trabajar hice carrera en ANCAP y después terminé trabajando como abogado independiente, además de seguir trabajando en ANCAP, donde pasado el tiempo hubo vacantes y me nombraron abogado. Así que hice una carrera bastante importante dentro de ANCAP y renuncié a eso para ser intendente de Durazno en el 72, un disparate porque tenía familia grande y tenía una posición muy cómoda en Montevideo, arreglada mi situación económica y trabajando en la profesión liberal, pero la vocación política me llevó a eso, porque yo empecé de muy chico, yo empecé a hacer política con mi padre afuera cuando era un niño, después en Sarandí hablé en el 50 la primera vez y seguí después actuando en todo también actué un poco en el ruralismo y seguí actuando en política como una orientación también vocacional. Seguramente a mi padre le gustaba mucho la política y tal vez por ahí vino la cosa, pero no le quité, no demoré demasiado en recibirme por la política, sino que fui llevando todas las cosas más o menos conjuntamente. El tema central de todos los libros que ha escrito Raúl hasta ahora han sido el campo. El por qué nos lo explica a continuación. El tema central, por lo general en todos los libros, es el campo. Natural, yo soy tradicionalista y tengo una fuerte inclinación por el campo y por las costumbres. ¿Y por qué? Porque yo te digo, en mi opinión, es que el hombre en su esencia, en su serno, se forma en la niñez y adolescencia. Después agrega, pule, mejora o empeora cosas, pero la esencia es aquella. Y yo sigo siendo, a pesar de todo, un campesino. Sin perjuicio que me guste la universal, la pintura universal, la cultura universal, leo muchísima, me gusta mucho. Yo tengo una gran admiración por España y por lo que España hizo contra otras opiniones que hay que condenan permanentemente a España, cuando España trae universidades inmediatamente, trae la imprenta, trae cultura, trae todo lo que puede. Y si enseñaban su cultura, y si enseñaban su idioma y su religión, es porque todos los países que toman posesión de otras tierras llevan lo que ellos creen que es mejor. Podrá ser o no, pero es. Entonces soy universal en ese aspecto, soy hispanista y soy universal, pero siempre tengo una gran vocación por la tierra mía, por mis pagos, por mi gente, por las costumbres y por las tradiciones. Y además es importante documentarlas para que no se pierdan, porque lo que se pierde nunca más se recupera. Los restos materiales de una cultura, una civilización, los acueductos, las grandes iglesias, los grandes edificios, se pueden mantener o parte se mantienen, pero en cambio lo que es cultural, si se pierde no se recupera más. Por eso es bueno toda esta tarea que tú haces, este programa, buscar gente mayor para que cuente cosas y que quede documentado en libros o en programas o en diarios esas cosas para que las nuevas generaciones la encuentren. Hay un ir y venir de intenciones y de apetencias y las cosas que parecen viejas se vuelven modernas, lo ves en todo. Los nombres ahora son todos nombres que en nuestra época parecían de otro tiempo, ¿no? Los muchachos de ahora cuando yo era más gurisa, la penitencia para que no estudiaba era te vas a ir al campo a trabajar, y ahora los muchachos están copando todas las escuelas agrarias. Seguro, ¿cómo no? El mate se ha generalizado mucho más que antes. Y cuando usted va al campo, cuando encuentra las nuevas familias, las familias actuales que viven en el campo, ¿encuentra algo de la época del campo de años atrás? Pues yo ando en costumbres y tradiciones. Se va perdiendo. Por ejemplo, una figura que era emblemática era el tropero, y hoy el tropero casi que va desapareciendo.
los arreos se hacen de un establecimiento a otro, dentro de un establecimiento, pero los grandes troperos que caminaban kilómetros, o cientos, decenas de kilómetros, de un departamento a otro, o de una parte, una zona a otra, hoy ya no existe, todo se hace en camión, y eso va a variar. La carreta, la vieja carreta, cuando se criticaban a Belloni porque había hecho una escultura absolutamente naturalista, entonces la crítica era, si están las carretas por ahí, ¿para qué? Pero de poco va a quedar la carreta de Belloni y alguna más. Y a propósito de eso, ¿sabés que he leído que la carreta Belloni veraneaba o pasaba algunos tiempos de verano en no sé en qué estancia de Sarandí del G? Y entonces veía un carrero salir de allí de mañana, un carretero, con la carreta, y volvía de tardecita. Y eso le inspiró a hacer el monumento a la carreta, según Mentas. Hubieron varias estancias en la zona de gente muy conocida, como es el caso de Oribe, ¿puede ser? Bueno, Oribe tenía, sí, los campos de Oribe estaban allá en La Paloma, en Cerro Chato, y un de Oribe también en la zona de cerca de Durazno. Y la picada de Oribe, que es el paso sobre el Río Negro, entre La Paloma y San Gregorio, también. ¿Sí? En Durazno estuvieron todos los héroes. La Valleja tuvo campos en Durazno también. ¿Y dónde queda el campo de La Valleja? El campo de La Valleja estaba en la zona ahí de Antonio Herrera, cerca de Sarandí. Rivera también tuvo campos sobre Baigorria, los Rivera. Artigas hizo la precisión del G, y desde el G hizo declaraciones fundamentales contra Buenos Aires. Estuvo vinculado por eso. Rivera, fundador de la ciudad. Los Muñoz tuvieron, Basilio Muñoz, que hubo 3 Basilios importantes, uno en Independencia, otro con Oribe y el otro con Aparicio Saravia, tenían los campos en la zona allá de Las Palmas. ¿Y esos cascos siguen existiendo? Lamentablemente, la última vez que yo fui a ver el casco de Basilio Muñoz fue en el 92 y estaba destruido. Era una casa, como hablábamos hoy, como la de Terrón, como la del abuelo Igarzábal, como la de donde vivía la familia de Fidel Correa. Eran casas que tenían, todas de piedra, y tenían dos plantas. Casas de azotea le llamaban, creo, en aquel tiempo. Y de esa era la de Basilio Muñoz, entre los arroyos Las Palmas, ahí, una zona pedregosa, difícil de acceso. Una linda estancia era, que después pertenecía ya en ese tiempo a la familia Gascue, comerciante vasco de las proximidades de Cerro Chato, y cuando yo fui a verla en el 92 estaba destruida, lamentablemente. También de ese pago es Natalio Botana. La familia Botana es una familia muy grande, y de ese pago es Natalio Botana, que fue un hombre que fue a Buenos Aires y fundó Crítica, un diario que tenía 4 o 5 tiradas por día, y un imperio periodístico, uno de los tantos uruguayos que triunfó en Buenos Aires y que poco se conoce y poco se le recuerda en el Uruguay y en nuestra región. Sostiene que la mayoría de los héroes estuvieron por nuestros pagos, por aquí, cerca de Sarandí de G o en la vuelta. Ya ven que nos habla de Oribe y de La Valleja, entre otros. Esos lugares serán los destinos de algún futuro programa más de Así Somos. Él dice que Sarandí de G es tierra de poetas. ¿Por qué? Decir que tiene Sarandí de G, que saca gente, o sea, para mí Sarandí de G es un fabricante de gente importante, gente que sale y que triunfa. Bueno, yo llamo que es tierra de poetas. Seguramente no hay otra región en el país que tenga los nativistas que tuvo Sarandí del G. Elías Regules, porque Elías Regules, me lo dijo el contador Elías Regules, que es nieto, de que nació en Montevideo, como dicen en algunos libros, pero nació porque la madre vino a tenerlo a Montevideo por mayores recursos médicos, mejores condiciones de atención. ¿La familia Regules dónde vivía exactamente? Bueno, tenían campo en la Yeguada del otro lado, y tenían allí la chacra donde no está el parque Elías Regules. ¿Se crió en la tapera a la que él le dedica ese poema? Sí, claro. Él nació y se crió allí en la Yeguada, pasando el paso de la Yeguada, que era otro de los caminos que lleva a Durazno, también por ahí se iba a Durazno. Sí, yo fui un día hasta la tapera y no me encontré con nada. No hay nada. No queda nada, pero quedan los recuerdos que le han colgado allí. Él fue un día a la tapera, después de muchos años que no iba, la encontró tapera, se sintió muy triste y le escribió ese magnífico poema. Es un... Entre los pastos tirada como una prenda perdida. Es muy lindo. Es precioso y es una obra de arte, porque él, como poeta, yo diría que Regules no es excepcional, pero con esas décimas se inmortalizó él y la tapera. Además tiene una perfecta, es bueno el tema, y es perfecto también
como composición mantiene las reglas de lo que es una décima. Sabe que Después, volviendo... el otro que nació allí, nació en Montevideo, pero vivían allí, era Fernán Silva Valdés, que fue el creador del género nativista, en oposición o como una derivación o un paso más de la poesía gauchesca. Y también Osiris fue chiquito. Osiris fue por una razón circunstancial. La madre ganó un concurso de obstetra, ahora se dice obstetra, partera en aquel tiempo. Podía ir a Paysandú a Sarandí del G, y eligió Sarandí del G, y fue allí por eso. Otro poeta excepcional, increíblemente uno de los más grandes poetas del Uruguay. De allí también estuvo el Padre Sosa, que si no es de ahí, escribió poesías, La Maita de Florida, Igarzábal, Lino Rodríguez, en fin. Es curioso que haya, pero con esos tres, Elías Regules, Fernán Silva Valdés y Osiris, son tres figuras fantásticas de la poesía nacional. ¿Tiene idea de cuáles fueron las casas exactamente de Fernán Silva Valdés y Osiris Rodríguez? Bueno, yo no sé, Fernán Silva Valdés, tengo entendido que vivía frente a la Plaza de Deportes, porque el poema... Queda la duda, un gran caserón primitivo atado... Sí, por un sendero al Gran de la Plaza, y a la Plaza de Deportes. Y por allí también está la casa que han marcado como de Osiris. Yo eso no lo sé tanto, porque yo era chico primero, vivía afuera, y después era chico en Sarandí. De modo que no lo sé bien. Pero lo importante es que son de allí, eso es lo trascendente, y eso es lo positivo. Y Luis Ramón Igarzábal es de allí de la colonia, que es pariente nuestro también, de la colonia Rosell, pero es un poeta excelente. Y murió relativamente joven, tiene poesías muy buenas y va a trascender. Y el libro Cartas a Nicolás es una soberbia, se parece mucho al mundo de Amisis, en la ternura que tienen las cartas a Nicolás. Usted tiene un poema de Luis ¿era? Sí. En el Tratado de Folclore, que está muy lindo, las primeras páginas. Sobre el hornero. Sí, sobre el hornero, está muy lindo. Sí, sí. Tiene mucho, y tiene incluso, me hizo a mí un lindo soneto. Pero un día, puede ser que en este libro de poesía lo ponga el soneto, porque me lo escribió él, nos queríamos mucho, y era un muchacho muy bueno, una gran sensibilidad. Él es nieto de un primo hermano de mi madre y de tu abuelo, bisabuelo. Creo que estuvo dando clases en Sarandí de allí. Sí, dio clases en Sarandí y en Durazno también. Era... Turria fue el primer intendente que no era de la ciudad de Durazno y trajo aquí a Sarandí de allí la piscina. De esos y otros temas hablamos a continuación. De todas las tareas que yo hice, la que más me gustó fue la de intendente. Y se pudo hacer muchas cosas. Y debo decirte una cosa, y para ti, para tu audiencia, que fue la primera vez que hubo un intendente que no fuera de Durazno, con mi persona. Hace poco hicimos un programa con Romeo Borriani, lo recuerda mucho cuando hicieron la piscina. La piscina, la pista, las grajas, porque Borriani era un hombre que él solo competía con Durazno de igual a igual, y allá eran 8 o 10 profesores con todos los medios, y él entrenaba en la calle. Frente a eso, apuramos la realización del estadio, hicimos las tribunas, hicimos la cancha, la pista para entrenar a los muchachos. Y la piscina, la primera piscina, fue la primera plaza de deporte del país con piscina, con una gran oposición de la gente. Y aquí voy a contar una linda anécdota de un querido profesor, el doctor Francisco Río. Un día al encuentro, estábamos haciendo el pozo para la piscina, y yo venía caminando por allí, por las proximidades del Club Sarandí, por allí, y venía don Pancho y la señora caminando, me paro, los saludo, y don Pancho me dice: Vasco, vos que tenés plata, a ver si me prestás plata. No entendí la pregunta, y más sabiendo toda la plata que tenía él, ¿no? Y la poca que tenía yo. Y entonces, no entiendo, doctor. Sí, dice, porque estaba haciendo un pozo ahí en la plaza. Y mi reacción fue extemporánea y muy vasca, y le digo: en ese pozo voy a enterrar a todos los contras. Y el doctor me contestó con una contestación fantástica, me dice: tenés que agrandarlo porque no te alcanza. ¿Ellos de qué partido político eran? Bueno, él había sido demócrata social del grupo de Quijano, pero después votó al Partido Nacional porque Quijano era nacionalista. Y sobre eso también te cuento una anécdota política linda. En el año 54 aparecía todavía, el Quijano tenía su lema, democracia social, y había dos votantes de esa corriente en Sarandí, el doctor Río y
y Ugarte Mendía, el profesor Ugarte Mendía, que además tenía una panadería. Entonces, los dos andaban yo estaba trabajando en Sarandí ese día y los vi todo el día en el camión de Ugarte Mendía, los dos. Votaron un circuito y votaron en su circuito. Después, cuando vino el momento del escrutinio, fueron a la mesa que había votado Ugarte Mendía. Cuando apareció el voto, se fueron al otro, donde había votado el doctor Río, y no aparecía el voto. No estaba el voto. Imagínate qué papel para él, ¿no? Y sacudieron mucho la urna y estaba atracado el voto de Quijano. ¿Durante cuántos periodos fue intendente de Durazno? 2 periodos. ¿Y cuál es, si tuviera que decirme una gran satisfacción de esa época, cuál sería? Yo te diría que hay muchas, pero hay muchas. La alegría de la gente cuando se inauguraban obras o durante los festivales de folclore, esas alegrías colectivas que vos veías a la gente reír, contenta, satisfecha, me parece que era el fruto que puede aspirar un político. Y así lo viví. Incluso yo presenté renuncia a mi cargo cuando se veía la cosa que no sabía qué iba a pasar en el 76 y me fue aceptada. Y yo entregué la intendencia con mi presencia, con mi palabra y todo. Y cuando salí de la intendencia estaba multitud de gente esperando y aplaudiéndome a mí. Y después, al tiempo, hubo una entrega de premio en el estadio, en el festival, y también fui muy ovacionado por toda la gente, en un momento en que no se permitían esas cosas, lo cual era una satisfacción. Y hacer obra, ver la obra y ver la alegría. Por ejemplo, la piscina de Sarandí, y no me dejaron hacer más, la Junta no me aprobó las otras, pero después yo volví, hice en el Carmen, en Durazno, y una chica en Cerro Chato. ¿Por qué? Porque, primero, es una de las obras que más repercusión social tiene. Primero tienen los chicos que ir a hacerse examen médico, ahí se pueden detectar enfermedades o problemas. Segundo, para algunos chicos que no tienen muchas comodidades, es un hábito el baño antes y después de la piscina. Es deporte que sanea el cuerpo y la mente, y también es autodefensa. Un chico que sepa nadar se defiende en una circunstancia comprometida en el agua. Y además también socialmente, una persona que nada correctamente, que aprende en una piscina, cuando va de visita a un sitio y hay piscina, no pasa vergüenza y se siente realizado. Un conjunto de valores que yo los presentía, pero yo nunca tuve piscina. Y el hecho de que uno no haya tenido esas cosas no quiere decir que no las pueda volcar. Y así se volcaron. Sarandí, por ejemplo, no tenía un parque. La gente tomaba mate frente a la OCE o frente entre los puentes. Por eso compramos el predio y hicimos el Parque de Reúles. Lo ideal hubiera sido seguir el parque hasta la Playa Vieja, pero no se pudo hacer por falta de recursos. Pero igual el parque ha cumplido una función muy importante. Y es un homenaje también a un hombre, como yo digo, muy destacado, como fue Elías Reúles, donde tuvo su casa allí y su pileta. La pileta nosotros la reconstruimos, lamentablemente después se descuidó, porque él tenía una pileta de cemento junto al río, la llenaba con agua del río y se bañaba. ¿En qué estado estaba la casa de Elías Reúles cuando la adquirió? Bueno, ya está, ya la Villamara, ya no. La casa de Reúles solamente es la parte de 2 aguas con un techo de zinc que está allí, que es una. Lo otro la Villamara, que no sé qué familia la construyó, yo tengo una foto ahí de esa época, y bueno, se le compró a la familia Irureta, que era la propietaria de esa casa.